porque somos de distintos credos, sexos, colores y edades, pero conformamos una sola raza humana. Les damos la bienvenida a este paisaje humano. Somos Lenín Wilhelm y José Luis García, recibiéndolos a todos para que nos acompañen a darle una mirada a lo que somos. Bien, les damos entonces nuevamente la bienvenida a esta emisión de Paisaje Humano. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a hablar de un tema que interesa, preocupa, motiva de una u otra forma a todas las personas, ya que somos seres físicos, somos seres cognitivos, pero también somos seres emocionales. Y muchas veces nos cuesta aceptar, entender, manejar las emociones. Las emociones tienden a verse en algunos momentos como algo que está fuera de nosotros. Hablamos de ellas como si fuera una fuerza superior que de una u otra forma nos controla, nos maneja, nos mueve. Usamos frases como, por ejemplo, no sé qué rabia me dio. Frases como, por ejemplo, esta tristeza no la puedo manejar. Frases como, por ejemplo, cuando estoy molesto hago cosas y no sé de dónde vienen. Pareciera de una u otra forma que las emociones son una cosa extraña, pero resulta que las emociones forman parte de nosotros. Son parte de nuestra vida diaria. No podemos estar fuera de una emoción porque somos seres emocionales. También se ha pensado que el tema del manejo emocional es un problema del siglo XX. El modelo de inteligencia emocional que popularizó Goleman en 1996 trajo a colación un tema que ni por asomo tenía que ver solamente con finales del siglo XX. Es un tema que viene preocupando al ser humano desde que el ser humano está sobre la Tierra. Ya de hecho Aristóteles hablaba de lo importante que era manejar las emociones más de 300 años antes de Cristo. Por esa razón hoy hemos decidido hablar de este tema con una especialista quien además está preparando un taller al respecto. Y como son tantas emociones, es algo que se mueve dentro de nosotros, algo que además nos mueve, hemos decidido llamar a este encuentro la danza de las emociones. Bienvenidos a Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en nuestras redes sociales Twitter e Instagram, @Buena Vibra Radio. En la página web buenavibraradio.com o puedes bajar en tu teléfono inteligente la app disponible en Android y Apple. También puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa, @paisaje_humano en Instagram, Twitter y Telegram. Y en nuestra fanpage de Facebook, Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Y en estas mismas redes sociales nos puedes contactar para ayudarte a mantener capacitado y motivado a lo más importante de tu empresa, tu capital humano. Creamos una experiencia de aprendizaje totalmente adaptada a las necesidades de tu organización. Comunicación efectiva, trabajo en equipo, ventas, inteligencia emocional, atención al cliente y mucho más. Y después de esta introducción tan interesante que José Luis nos dio sobre el tema de las emociones, me toca darle la bienvenida a nuestra invitada especial de hoy. Esta invitada que vino a hacernos danzar. Hoy vamos a danzar con nuestras emociones, vamos a comprender un poquito más sobre nosotros mismos, porque como decía José Luis, pareciera y a veces hablamos como de las emociones como algo que está fuera de nosotros, algo que tiene vida propia, que tiene personalidad propia y que viene y se adueña de nosotros y nosotros no podemos hacer nada como unas pobres víctimas. Marbelis nos va a enseñar que no es así. Entonces quiero darle la bienvenida a Marbelis García. Marbelis es especialista en psicología cognitiva. También es especialista en dificultades de aprendizaje y problemas emocionales. Oye, voy a pedir una consulta
a Marvel. Sí. ¿Por los problemas de aprendizaje o por los de manejo Por emocional? lo de los problemas emocionales. Ok. Problemas emocionales. Es máster en programación neurolingüística. Se formó con Se nosotros. formó con nosotros. Excelente alumno. Es facilitadora, conferencista además del programa de Practitioner en PNL y en otros tantos talleres. Y además le dedica bastante parte de su tiempo a la consultoría personal, especialmente con niños y adolescentes. Y además, Lenín Marbelis tiene algo muy, muy interesante, especialmente para trabajar este tema. Y es que Marbelis durante no sé cuántos años, más de 20 años, trabajó en zonas muy populares, en zonas de muy bajos recursos, fue docente, fue especialista en dificultades de aprendizaje, en psicopedagoga, en colegios donde fue testigo de situaciones muy difíciles de manejar, tanto en adultos como en niños. Entonces su experiencia sobre el manejo emocional en situaciones complejas, pues es sumamente amplia. Bueno, después de esta rica introducción a Marbelis, bienvenida Marbelis. Hola, ¿cómo están, José Luis Lenín? Excelente, excelente. Y ahora mejor. Muy contenta de estar hoy con ustedes acá, de compartir. Caramba, me dio mucha risa cuando dijiste eso de que me vas a pedir una consulta. Con mucho gusto, Lenín, con mucho gusto te la voy a dar. Para lo que tú quieras, no sé si para dificultades de aprendizaje o problemas emocionales. Oye, fíjate, yo digo eso, uno lo puede decir bromeando, pero es que no tiene ningún problema. Nos da muchísimo miedo a veces Así es. entender que por momentos nos falta alguna herramienta o nos falta alguien que nos haga la pregunta precisa para poder comprender la cosa diferente y hacernos cargo del asunto. Y puedes tener muchísimas herramientas en tu haber y sin embargo a veces necesitas a alguien que tenga la otra mirada. Entonces, bienvenida a esa mirada. Marbeli, vamos a empezar con el tema de las emociones y por supuesto vamos a hablar primero qué es esto de una emoción. ¿A qué se le llama emoción? Ok, bueno, fíjate, una emoción es una reacción psicofisiológica. Eso es lo que es realmente una emoción. Y es muy interesante conversar de esto porque si uno logra identificar cuál es ese indicio fisiológico, ¿verdad? Que viene antes de la emoción, que precede a esa emoción, tiene un gran camino andado. Y tiene un gran camino andado porque de eso va a depender cómo nosotros podemos manejarnos con esa emoción. ¿Y qué es lo más importante aquí? Lo más importante aquí es que sepamos reconocer esa emoción. ¿Qué es esa emoción? ¿Para qué me sirve? ¿Qué siento? ¿Dónde lo siento? Con el miedo, la alegría, la tristeza, la rabia, que son las emociones básicas del individuo. Entonces lo primero es eso, lo primero es darme cuenta de qué es lo que precede antes de yo sentir eso que estoy sintiendo. Ok, ahora fíjate, interesante lo que estás diciendo, pero yo pregunto, ¿qué dispara esa reacción psicofísica? ¿Cuál es el disparador de una emoción? Ok, fíjate, eso es bien interesante lo que estás diciendo, porque el disparador de la emoción es realmente con lo que te conectas, la emoción de lo que te conecta en ese momento. Y aquí pudiéramos diferenciar, y es importante hacerlo, entre la emoción y el sentimiento. Y A muchas ver, veces, ¿cómo es ajá, eso? ¿Cómo es eso? bueno, porque muchas veces nosotros decimos que la emoción y el sentimiento es lo mismo, y no es así. No es así. La emoción es lo que conecta con el sentir. Es decir, yo veo, por ejemplo, la cara de un cachorro, de un perrito, Okay. y eso me produce de repente una sensación en el estómago, o eso hace que mi corazón lata, tenga unos latidos rápidos. Y eso a la vez me dice, oye,
eso es ternura, eso es amor. Y ese es el sentimiento. Y la emoción es lo que yo siento. Y el sentimiento es la manera como yo lo expreso, eso que estoy sintiendo. Ok, ok. O sea que la emoción, vamos a ver si lo podemos separar. La emoción es a partir de una experiencia que tengo, un estímulo externo o Así interno. es. Tengo Un una estímulo externo o interno, correcto. tengo una reacción fisiológica, que eso es lo que llamaríamos la emoción, Así es. y como la interpreto o el nombre que le pongo o como la concibo, ese es el sentimiento. Ese es el sentimiento. Así es. Interesante este modelo, esta aproximación. Ahora, Marbelis, tú hablabas de unas emociones básicas. Hay diferentes modelos que hablan de 5, 4, incluso uno de hasta 6 emociones básicas en el ser humano. Quienes tuvimos la suerte de ver la película Intensamente, por ejemplo, la película de Disney, vemos que allí se trabajan como emociones básicas 5, si no me falla la memoria, que es la alegría, la rabia o la ira, el rechazo. El rechazo o la repulsión, el miedo y la tristeza. Así es. Emociones básicas que están presentes en esa película. Maravillosa película. Sí, maravillosa. Si hablamos de emociones básicas, entonces estamos hablando de algo que forma parte de nosotros como seres humanos. No podemos quitarnos eso. Porque hay gente que te dice, por ejemplo, yo nunca quisiera ponerme bravo o yo nunca quisiera estar triste. Así yo es. siempre quisiera estar alegre, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llamó la atención de la película Intensamente es que a veces alegría se pone impertinente en la película. O sea, sí. A veces provoca ponerle una mordaza. Alegría se pone fastidiosa. Provoca a veces ponerle una mordaza. Entonces, te das cuenta de que primero no puedes eliminar ninguna de esas emociones si quieres ser funcional, y segundo, no puedes estar continuamente bajo una emoción, ni siquiera ante la alegría. Tienes que pasar por estas emociones. ¿Cuál es el problema que hace que nos cueste tanto aceptar emociones que no nos gustan mucho? Vamos a hacer una pausa musical. Ok. Cuando regresemos, retomamos la pregunta y empezamos a profundizar en este tema, ¿ok?
Y continuamos acá en Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa, @paisaje_humano en Instagram, Twitter y Telegram. Y en nuestra fanpage de Facebook, Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Compartimos a través de Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en las redes sociales de la emisora, @Buena Vibra Radio en Twitter e Instagram, y en la página web buenavibraradio.com. Te ayudamos a alcanzar todo tu potencial a través de un servicio de mentoría personalizada online. Somos especialistas en los más avanzados modelos de tecnología humana, coaching, inteligencia emocional, PNL. No cambiaremos tu vida, te ayudaremos a cambiar tu forma de vivirla. Bien, estamos de regreso en Paisaje Humano con nuestra invitada especial, Marbelis García, y un tema que a todos nos interesa, la danza de las emociones, aprender a bailar con nuestras emociones. Y no solamente tango, aprender a bailar cualquier tipo de música. En el segmento anterior, Marbelis, habíamos dejado una pregunta en el aire sobre el por qué nos cuesta tanto aceptar ciertas emociones que se han tildado comúnmente como de malas, negativas, Así es. como por ejemplo la ira, o por ejemplo la tristeza o el miedo. ¿Y cuál es la importancia de estas emociones? ¿Por qué es importante manejar estas emociones? Ok, fíjate, sí es cierto que pareciera que hay ciertas emociones, que hay emociones que son malas y hay emociones que son buenas. Pues eso no es así. Nosotros, en primer lugar, somos seres emocionales. Y como seres emocionales, siempre vamos a estar bajo una emoción. Siempre va a ser así. ¿Y qué pasa con esto? Porque precisamente no somos robots y nos han enseñado a que el estar triste es malo, el tener rabia es malo, y que solamente debemos estar siempre en un estado de alegría, en un estado óptimo de alegría. Y no es así, porque las emociones nos pertenecen, son nuestras, y nosotros debemos vivirlas. Y toda emoción te conecta con tu esencia, es decir, con tu ser. Y toda emoción tiene una intención. ¿Qué es lo importante aquí? Descubrir, ¿ok? ¿Para qué te sirve esa emoción? ¿En qué momento te puede ayudar esa emoción? ¿En qué momento te puede servir ese miedo? ¿En qué momento te puede servir esa alegría? ¿En qué momento te puede servir esa tristeza? Porque no es sano estar, ¿qué no es sano? Estar metido todo el tiempo en la emoción y quedarse pegado en la emoción. Lo interesante es darte cuenta, en primer lugar, que eres un ser emocional, que no es malo sentir lo que sientes, que no es malo tener rabia, que no es malo estar triste, que no es malo estar alegre, sino que por el contrario es sano. Y que mientras más te paseas por ese abanico de emociones, más sano emocionalmente vas a ser. Perfecto. Ahora, yo no entendí algo. Dice que somos seres emocionales, pero también dice que mientras más rápido salgamos o no podemos estar todo el tiempo conectados con la emoción. ¿A qué te refieres entonces con eso? Ok, fíjate bien, cuando digo somos seres emocionales, efectivamente somos seres emocionales, no somos robots. Es decir, que nosotros vamos a responder, vamos a estar siempre respondiendo ante las situaciones que se nos presenten de una manera emocional. Cuando digo que no quedarme pegado, me refiero a que es pasar de la emoción, es gestionar la emoción, es entender la emoción y darme cuenta que en ese momento me puede servir y en ese momento me sirve y lo resuelvo. Pero no me quedo allí pegado en la rabia, no me quedo pegado en la tristeza, no me quedo pegada en la desesperanza o no me quedo pegada no me quedo pegada en la emoción, sino que la observo, vamos a decirlo como así, la observo, la miro a la cara, ¿ok? Le pregunto qué me está diciendo, qué me está transmitiendo y la trabajo y la gestiono. Ok, perfecto. Entonces a eso te refieres con no quedarme pegado. A eso me refiero, no quedarme. Perfecto.
Perfecto. Marbeli, hay gente que a veces va a los talleres y dice cosas como, hey, yo veo una película y lloro, y yo veo, no sé, leo una carta y lloro, y veo el Facebook y veo las cosas tristes y lloro. Yo quisiera que no llorar, yo quisiera que a mí no se me notaran las emociones. Inclusive hay gente que te dice, yo vine a este programa para poder controlar mis emociones y que no se me noten las emociones, porque la gente entonces sabe lo que yo estoy sintiendo. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, eso me da mucha risa porque eso es imposible que no se te noten las emociones. Tienes que estar muerto para que no se te noten las emociones. O sea, tienes que estar muerto. Y lo interesante y sabroso de las emociones es que, tú sabes lo sabroso, Lenín, que es llorar que es llorar con todas las ganas. Tener ganas de llorar y llorar. Y ponerte bravo con todas las ganas. Porque nadie se pone. Me encanta. Imagínate ponerte bravo a medias. ¿Cómo será eso? ¿Cómo sería eso ponerte bravo a medias? Como ¿Ah? está medio embarazado, pues. O llorar de a poquito. ¿Ah? Tú sabes lo sabroso que es reírse a carcajadas y disfrutar de esa risa. Pero todo el tiempo no vas a estarte riendo. De eso se trata. O sea, eso es imposible que tú no puedas manifestar y expresar las emociones porque forman parte de ti. Sí, lo que pasa es que yo creo que en ese sentido, Marve, hay un tema cultural muy fuerte. Sí, Fíjate que tú dices, qué rico poder expresar la risa y reírte con todas las ganas, pero resulta que una gente que se ríe con todas las ganas te miran mal. O una gente que se pone brava, entonces no, mira, la rabia es un pecado. Entonces te dicen que la rabia es un pecado y que uno no debe tener rabia y que uno no debe ser egoísta o que uno no debe ser, o sea, tantos no sociales que hay que tienen que ver con la emoción, entonces empezamos a ser como unos castrados emocionalmente. claro, porque fíjate tú que eso que tú estás diciendo es bien interesante, Lenín, porque muchas veces, ¿qué nos enseñan? Nos enseñan es a reprimir las emociones, a eso que nos enseñan. Y lo vemos mucho en los niños, nos los enseñan desde que estamos pequeñitos. Y no se trata de tener una lucha interna, ni de anular o de negar esas emociones, sino de aprender a verlas como algo natural. Yo diría, yo recuerdo, yo le decía a los niños, que las emociones nos dan mensajes, las emociones nos enseñan y nos traen cuentos a nuestras vidas. Y nos dan mensajes para alertarnos sobre algo que pudiera estarnos pasando, para alertarnos sobre nuestras necesidades, sobre lo que estamos sintiendo dentro de nosotros. Y que hay que aprender a darse cuenta de qué me está diciendo esa emoción para poder trabajar en ella. Marbelis, una pregunta hablando ya de este tema. Tú que estuviste expuesta durante tanto tiempo, más de 20 años tengo entendido, a Así es. situaciones tan difíciles en los sitios en los cuales trabajaste, sitios donde fuiste testigo de maltrato infantil, Así es. de maltrato de género, niños en situaciones terribles y no hay nada que tal vez nos conecte más con la emoción que un niño por su fragilidad precisamente, ¿no? Tú fuiste testigo de situaciones muy complicadas. ¿Cómo manejaste esas emociones? ¿Cómo, y además que Lenín y yo que te conocemos y sabemos que eres una persona muy alegre, ¿cómo hiciste para manejar esas situaciones tan difíciles y mantenerte, sin embargo, equilibrada en tu vida privada, en tu vida de pareja, con tu familia? Bueno, sí, cómo no. Yo trabajé muchos años en zonas de Caracas sí, de Caracas donde presencié, donde viví muy de cerca eh, situaciones bastante difíciles y que muchas veces me conectaban con emociones de desesperanza, con la desesperanza y con la rabia. Y sin embargo, siempre, en primer lugar, siempre tuve digamos, la fortaleza de darme cuenta de que esa emoción, ¿ok? Sentirla me pertenecía a mí. Por lo tanto, yo era la única responsable de gestionarla. Es decir,
si en un determinado momento por algo que veía que me parecía abominable o aberrante, me conectaba con la rabia, decía, hey, Marbeli, ven acá, ajá, esa rabia es tuya, ¿ok? Esa es tuya, te pertenece, tú eres responsable. Entonces, trabájala tú y, digamos, para decirlo de alguna manera, no la pagues con el que está allí, no la pagues con tus alumnos, no la pagues con tus compañeros, porque es tuya. ¿Cómo la puedes trabajar? ¿Cómo la debes gestionar? Accesando a un estado potenciador. Entonces me conectaba con aquellas cosas que sí eran buenas, digamos de alguna manera, que sí eran agradables, que me sacaban de esa emoción que en ese momento me estaba limitando. De esa manera, y de esa manera sobreviví muchísimo. Y luego, bueno, cuando aprendí el modelo de programación neurolingüística, digamos que me apoyé más y tuve más recursos para continuar adelante y para continuar trabajándolas, porque se trata de gestionarlas. De eso se trata, de darme cuenta de qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo y gestionarla y trabajarla, porque es mi responsabilidad. Yo soy responsable de lo que siento. Cada uno de nosotros es responsable de lo que siente, no es el otro. Sí, perfecto. Jorge Bucay tiene una frase muy buena que dice, no somos responsables de nuestras emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas. Así es. Y vamos ahorita a aprovechar de hacer una pequeña pausa musical para continuar conversando sobre esto tan interesante que nos compete a todos, independientemente de quiénes seamos. La danza de las emociones.
Y estamos de regreso compartiendo esta energía en Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en nuestras redes sociales de la emisora, @Buena Vibra Radio en Twitter e Instagram, para mantenerte conectado a este canal de buenas vibraciones. Y para comunicarte con José Luis García y conmigo, Lenin Wilhelm, puedes hacerlo a través de las redes sociales del programa, @paisaje_humano en Instagram, Twitter y Telegram. Y en nuestra fanpage de Facebook, Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. ¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde eres capaz de llegar? Nosotros te ayudamos a descubrirlo. Te ofrecemos un proceso de mentoría personalizada y efectiva. Nos respaldan cerca de 20 años de experiencia acompañando procesos humanos y profesionales. Contáctanos. Y aquí de regreso, danzando con nuestras emociones, con nuestra invitada especial, Marbelis García. Marbelis, dijiste en el segmento anterior algo que me llamó la atención y hablabas de que culturalmente nos enseñan a reprimir emociones. En lugar de en la escuela y en los grupos sociales, en lugar de ser continentes para expresar emociones, todo lo contrario. Nos van enseñando a irlas limitando y a irlas reprimiendo. Así es. ¿Qué pasa? Y dijiste también al principio que las emociones son una energía. Así es. Está ahí para dar un mensaje. ¿Qué pasa cuando esa energía no se puede soltar? ¿Y qué pasa cuando ese mensaje no termina de aparecer? ¿Qué sucede con nosotros? Bueno, fíjate, lo primero que puede pasar es que vamos a ser unos seres amargados. Vamos a ser unos seres amargados. Vamos a andar por la vida sintiéndonos mal y podemos hasta enfermar. Eso es lo primero. Reprimir una emoción no es sano porque, como dijimos desde el principio, somos seres emocionales y es normal, natural y sabroso sentir. Entonces, no debemos reprimirla simple y llanamente por eso, porque nos vamos a enfermar. Ok, o sea, una energía que no sale termina generando una enfermedad o una conducta disfuncional. Así es. Bueno, fíjate que te acuerdas del programa que tuvimos del cáncer, justamente Sí. el médico hablaba de eso, que era importante no solamente hacer cuando una persona tiene una enfermedad como el cáncer, que además del tema físico de la quimio, de la radio y todo eso, también irlo trabajando a nivel emocional. Porque si esa emoción no iba a salir, pues el cáncer iba a tender a repetir o a mantenerse en el cuerpo. Complementando esa idea que tú estás planteando, Lenín, sí, efectivamente, si nosotros no aprendemos, digamos, a gestionar nuestras emociones, no vamos a funcionar de manera adecuada, no vamos a relacionarnos de una mejor manera y vamos a estar respondiendo de manera ineficiente. Ok, perfecto. ¿Y qué tips tú nos recomendarías para entonces empezar a reaccionar eficientemente con nuestras emociones? Bueno, fíjate, lo primero es mantener siempre la conexión con el buen humor. Esa es una de las cosas bien importantes para nosotros estar sanos emocionalmente. Mantenernos conectados con eso, con el buen humor. Buscar esa conexión. La conexión con lo positivo, con las cosas que me motivan, lo que me impulsa cada día a salir adelante, a seguir adelante. Es decir, con esa inteligencia que llamamos motivacional. Lo tercero sería aceptar nuestras emociones tal como se manifiestan. Tal como se manifiestan. Y eso es mirar la emoción y preguntarle para qué me sirve. ¿Para qué me sirve? Lo otro muy interesante es buscar la intención positiva de esa emoción. Y en PNL hablamos de intención positiva, es buscar qué quiere esa emoción para mí, qué me está diciendo. Y bueno, y por último, conectar con ese maravilloso hemisferio derecho que tenemos, donde está la creatividad, y tomarlo
tomar esa parte creativa que todos tenemos, digamos así como que echarle el gancho y ponernos a crear, a soñar, a imaginar. Ok. Ok. Lenín hablaba de manejo emocional y sabemos que, pues bien, cuando las cosas están saliendo más o menos bien, pues nos es mucho más fácil poder estar emocionalmente sanos, nos es mucho más fácil conectarnos con el humor. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a experiencias difíciles, a experiencias duras en la vida? ¿De qué podemos echar mano para sobrellevar de forma más eficiente esos momentos? Bueno, fíjate, yo hace poco, me encanta que me preguntes esto, José, porque hace muy poco mi esposo falleció. Yo estuve durante 27 años casada con Rafael Infante y él falleció, padeció pues una enfermedad muy dolorosa durante 2 años y cáncer. Y me, me conectaba y lo conectaba a él con esta parte, con el humor. ¿Cómo lo conectaba? Bueno, recordaba. Primero recordar, llevarlo a recordar los momentos gratos, los momentos alegres que vivimos en familia, que vivimos como pareja. Y esto me ayudó mucho porque en los últimos meses, él estuvo bien mal, bien mal. Entonces, hacía chistes, ¿ok? Hacía chistes. ¿Te acuerdas, Raúl, cuando de repente en carnavales todos queríamos mojarte y no pudimos mojarte? Y entonces lo hacía reír. Y de esa manera, un episodio tan triste como el que estábamos viviendo, se convertía en otra cosa. O sea, se convertía en algo más llevadero, más liviano, más ligero. Y solamente al verlo reírse, recordar esas situaciones y reírse, de esa manera lo estaba ayudando a que esa situación no le fuera tan difícil de lo que ya era. Y así en tantas situaciones como por ejemplo, ya al final que nos tocó, hacíamos guardia para cuidarlo. Y entonces recordábamos cosas, mi hermana y yo, y nos reíamos de eso y lo hacíamos reír a él. Entonces de esa manera se va pasando esas situaciones tan difíciles, se van llevando de una manera más fácil. Ok. Sí, es cierto. Muchos hemos perdido a personas queridas. Tal vez la experiencia de la muerte es una de las experiencias más difíciles de manejar para el ser humano. Por supuesto, para el que se queda, el que se va, pues se va, y dependiendo de la fe que tengamos, pues tendremos una respuesta o una interpretación. Pero el que se queda pues con todo, con todo un cúmulo de emociones que debe manejar. Hay una canción de Joan Manuel Serrat que a mí me encanta, que se llama Elegía, que es una canción que está basada en un poema. Eh, en esa canción, que está basada en el poema, como le decía, elegía a Ramón Sigé. El autor dice que va voy de mi corazón a mis asuntos, ¿no? Y habla un poco esa frase de lo que nos ocurre cuando estamos sumergidos en una tristeza tan grande que puede ser la pérdida de un ser amado, pero que sin embargo tenemos que continuar haciendo pues las cosas que hacemos, tenemos que continuar relacionándonos, tenemos que continuar saliendo a trabajar, y no es fácil pasar de una emoción tan intensa a enfocarnos, a concentrarnos, a hacer las cosas que tenemos que hacer. Sabemos que eso no es sencillo y que en ese momento la emoción pareciera que nos arropa. Pero definitivamente el ejemplo que tú estás dando yo lo comparto mucho, el tema de mantener el buen humor es algo extraordinariamente sanador que nos puede ayudar en esos momentos tan complicados.
Sí, Así. y algo tan importante como darte cuenta de que hay cosas que definitivamente no van a depender de ti. Entonces, trabajar con lo que sí depende de ti. Es trabajar y es enfocarte en hacer lo que depende de ti. Porque lo que te toca hacer, lo haces, pero lo que no va a depender de ti, entonces, bueno, simple y llanamente eso va a pasar. O sea que hasta con el tema emocional hay que aprender a ser Hay que, responsable. así es, porque todo pasa. Y esas situaciones, y eso me lo decía yo, Marbelis, todo pasa y esto también va a pasar. Entonces, mientras esto está pasando, trabájalo, disfrútalo. Y fíjate tú, Lenín y José, que cuando yo decía, disfrútalo, pareciera así como que, oye, qué mujer tan mala. O sea, que ¿Cómo te está disfruta, disfrutando eso? ¿cómo te está disfrutando eso? Si el esposo está ahí postrado en una silla de ruedas. No, disfrútalo en el buen sentido, es decir, saca lo mejor de esta enseñanza. Sí, vivirlo Vívelo, plenamente. exacto, vívelo y mientras lo vives, disfrútalo, porque eso te está dejando un aprendizaje. Pero no un disfrute malsano, sino disfrútalo porque eso te está dejando un aprendizaje, para que lo puedas contar, porque todo en esta vida es un aprendizaje, para que lo puedas contar, para que lo puedas, digamos, Compartirse. compartir, para que lo puedas Bueno, compartir como y nos los para que eso están le sirva a compartiendo, otro. como nos los están compartiendo a nosotros y seguramente Así los es, oyentes así es. está sirviéndole este aprendizaje. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y de regreso vamos a seguir hablando de la danza de las emociones.
Y seguimos acá en Paisaje Humano dándole una mirada a lo que somos. Puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa. @paisaje-humano en Instagram, Twitter y Telegram. Y en nuestra fanpage de Facebook, Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Transmitimos a través de Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en las redes sociales de la emisora, @Buena Vibra Radio, en Twitter e Instagram, y en la página web buenavibraradio.com. ¿Te has preguntado qué es lo más importante de tu empresa? La respuesta es el capital humano. ¿Cuál es la mejor decisión? Mantenerlo capacitado y motivado. ¿Cómo te podemos ayudar? Diseñando experiencias de aprendizaje originales, dinámicas y adaptadas a tus necesidades. Contáctanos, estaremos felices de apoyarte. Bueno, y aquí de regreso de nuestra pausa musical, en esta danza de las emociones con Marbelis García. Marbeli, vamos a aprovechar que este es nuestro último espacio. Hay una pregunta que yo sé que mucha gente que nos está escuchando se debe estar haciendo. Y es que tú decías en el segmento pasado que mientras tú estabas ahí cuidando a tu esposa en ese momento tan duro, lo hacías reír, te reías tú, y algunas personas dirán, bueno, pero eso más bien no será enfermo en el sentido de que me estoy desconectando de la emoción. Por un lado me está diciendo eso y por el otro lado la especialista me está diciendo que me viva la emoción. Bueno, o me río o lloro, o cuando me estoy riendo me estoy desconectando. ¿Qué pasa ahí? ¿Pudieras explicar un poquito más ese proceso que es un poco, pudiera sonar un poco extraño? Sí. Cuando hablo de que me río y pareciera así como que mala es, que se está riendo de una situación que para nada es para reírse, lo que estoy haciendo es salirme un poco de la emoción. Y cuando me salgo de la emoción, le bajo intensidad a la emoción. Es decir, me disocio un poco, la veo de lejos, ¿ok? Y cuando la veo de lejos, puedo ser, digamos, más subjetiva. Mientras que si estoy metida en la emoción y me quedo allí metida en la emoción, estoy completamente asociada. Y entonces allí, si estoy asociada, la emoción es más alta, es más intensa. Y entonces, ¿qué pasa en ese momento? Que no voy a ser objetiva. Esa es la diferencia. O sea, cuando dice objetiva, como ser funcional en un momento determinado. Eso es. Claro, no voy a ser funcional. Que de alguna manera lo que usa ese mecanismo es para que la energía de la emoción tan intensa no te arrope y entonces te descontrole. Y ahí puedas bajarla en un momento y regular entonces esa. Así es. Lo que no es sano, lo que no es sano, en este caso, perdón, José, es estar todo el tiempo disociada a la emoción o disociada de la emoción. Sí, porque nos hacemos incompetentes, entonces no solamente nosotros nos manejamos la emoción, sino que metemos a todo el mundo en la emoción, y si nadie puede responder, entonces imagínate. Sí, así es. Ahí cierra la puerta. Y ahí vamos con eso que hablabas al principio, Lenín, cuando decías que, creo que eras tú que lo decías, que todo el tiempo, no es sano estar todo el tiempo riéndose, como no es sano estar todo el tiempo bravo. Exactamente. Vale, Entonces, bueno, buenísimo. Oye, interesantes tips, Marbelis, de verdad que información súper valiosa. Entiendo que vas a dictar dentro de poco un taller y por eso te invitamos y le dimos el nombre al programa utilizando justamente el nombre de tu taller. Cuéntanos un poquito sobre eso. Ok, sí. Voy a bailar con bueno, no voy a bailar yo. voy a hacer que la gente dance con sus emociones. Por eso se llama así, danzando con las emociones o danzando con mis emociones. Voy a estar los días 7, o el día 7, mejor dicho, el día 7, sábado 7 de abril, en Los Teques. Voy a estar el día 21 de abril en la sede del Instituto Venezolano de PNL en Caracas, y el 26 de mayo, Dios mediante, en el Colegio de Médicos de La Victoria en el estado Aragua. Ok, o sea, vas a hacer toda una tournée entonces con este taller. Sí, voy a hacer un tour.
Sí, es un tema, yo creo que es un tema muy interesante y muy importante. Sobre todo, estás en Venezuela, vas a trabajar con gente que está allá. Y en Venezuela se está viviendo una montaña rusa emocional. Así es. Cuando la gente pasa de la rabia a la tristeza, a la impotencia, al miedo, a la incertidumbre, y pareciera que todos son emociones limitantes, y solamente siendo un experto sorteando esas emociones nos podemos conectar también con cosas buenas. Sí, tú sabes que dijiste algo bien interesante. Y voy a contar rapidito. Hoy en la mañana yo fui ¿puedo contar esto, Lenin, Sí, lo del sí, claro, pasaporte? claro. Hoy en la mañana yo me tocó ir al SAIME a retirar mi pasaporte. Me avisaron de ayer para hoy que que lo debía ir a retirar. Y fíjate que pasó algo bien interesante, que nos citaron a la 1 de la tarde, a esa hora, para retirar el documento. Y eran casi las 2 de la tarde y estábamos allí alrededor de 30 personas sentados en la sala. Nos quitaron la cédula, ¿ok? Y el muchacho se le llevó la cédula. Y una señora le pregunta, hey, pero ¿para qué pides la cédula? Si se supone que ya nosotros la habíamos entregado, tú la habías chequeado y te entregamos el pasaporte cuando vinimos esta mañana. Entonces él dice, no, pero es que se van a colocar por orden de llegada. Y así efectivamente estábamos sentados ahí en las sillas. Bueno, cuando vinieron con la cédula casi a la hora, que había pasado mucho tiempo, comenzaron a llamar, de hecho yo era la número 7, comenzaron a llamar ahí a personas y la gente empezó como a ir a buscar su pasaporte. Y decían, pero yo estoy primero. Y yo digo, ya va un momento, yo soy la número 7. Entonces, no, pero dice un muchacho, no, pero es que dijeron adentro que cambiáramos el orden, que se iba a entregar, era así. Una señora se ha parado y ha empezado a dar gritos, a decir que eran unos, bueno, degenerados, unos desgraciados, que por eso el país estaba así, que por eso ella se iba del país, bueno, dando gritos. El señor que yo tenía al lado me dice, señora, ¿pero qué le pasa a esa señora? Y yo le digo, bueno, está expresándose. Pero así, ¿no? Yo le digo, bueno, se está expresando. Y me dice, no, pero si ella continúa diciendo esas cosas, no nos van a entregar el pasaporte a nadie. A mí no me parece. Entonces, otra señora lo mira y le dice, pero es que aquí tenemos que desahogarnos y esa es la manera que tenemos para hacerlo, ¿no? Sí. Yo la miré y me dije, sí, es cierto, esa es la manera que tenemos para hacerlo. Y como esa es la manera que tenemos para hacerlo, y en ese momento esa señora tenía toda la razón de ponerse furiosa, es normal que lo haya hecho y yo se lo aplaudí. Y se lo aplaudí simple y llanamente porque es sacar la emoción, saco la emoción. Ahora, la señora dijo eso y la gente se quedó como sin nada, porque la otra señora dijo, no, que si nos ponemos así no nos van a dar el pasaporte. Pero por lo menos yo estoy seguro, Lenín y José Luis, que esa señora salió mejor de allí que la que dijo, yo me quedo aquí calladita para que me den mi pasaporte. Sí, pero lo que pasa es que ahí también se mueven otras emociones. Seguramente la que se quedó calladita, la emoción que imperó fue el temor. Claro, pudiera ser eso, pero lo que quiero decir con esto con esta anécdota es que muchas veces nosotros no sacamos la emoción porque otro nos va a cuestionar. Así Es es. decir, si saco mi rabia, en ese momento van a decir, mire, esa vieja loca que vino para acá a gritar, que no, que por culpa de ella no me van a dar mi pasaporte. Está bien, está No, bien. por eso Bueno, yo le dije, no, déjela, ella está haciendo lo normal, está sacando su emoción. está bien. Mira, Marbeli, cuéntanos una cosa, ¿dónde te puede contactar la gente para pedir información sobre tu taller? Bueno, chévere. Bien, mis redes sociales son el Facebook es Marbelis García Marcano, mi Instagram es @Marbelis García Marcano, Marbelis con B pequeña, con, ¿cierto? con B de Venezuela, con B de Villana, pero con B de Victoria también. Marbelis García Marcano, no tengo Twitter, y mi correo electrónico es mgarcia@ibpnl.com.be. Okay. Allí me pueden Mgarcia, @ de Instituto B de Venezuela, pnl.com.be. Perfecto. .be. Uh -huh.
Bueno. Bien, y tomando en cuenta lo que nos habló Marbelis de la importancia de mantener el humor, vamos a terminar este programa con una frase muy simpática que nos regala Chuck Schull, que dice: si estás escuchando esto, estás vivo. Si esa no es una razón para reír, pues evidentemente no hay otra. Así es, así es. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos la semana que viene en un nuevo encuentro de Paisaje Humano, una mirada a lo que somos a través de Buena Vibra Radio. Porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Gracias por haber estado allí, porque somos de distintos credos, sexos, colores y edades, pero conformamos una sola raza humana. Despedimos por el día de hoy este Paisaje Humano. Tuvimos el grato placer de acompañarles José Luis García y Lenin Virgen, y los esperamos con muchísimo entusiasmo la próxima semana para dar una nueva mirada a lo que somos.